Vayamos ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15. Nosotros, que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificarlo, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Como está escrito, el vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda vivir en tal armonía entre ustedes, según Cristo, para que, unánimes a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dense la bienvenida unos a otros, por lo tanto, como Cristo los recibió para gloria de Dios. Porque les digo que Cristo se hizo siervo de la circuncisión para mostrar la veracidad de Dios, a fin de confirmar las promesas dadas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, te alabaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y de nuevo dice, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y que todos los pueblos le alaben. Y además Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a los gentiles. En él esperarán los gentiles. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo mismo estoy satisfecho de vosotros, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de instruirnos los unos a los otros. Pero sobre algunos puntos que les he escrito, con mucha valentía, a modo de recordatorio, debido a la gracia que me ha dado Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles en el servicio sacerdotal del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificados por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Entonces tengo motivos para estar orgulloso de mi trabajo para Dios, porque no me aventuraré a hablar de nada excepto de lo que Cristo ha obrado a través de mí para ganar la obediencia de los gentiles, con palabras y hechos, y por el poder y prodigios del poder del Espíritu Santo. De modo que desde Jerusalén y tan lejos como Ilírico, he predicado completamente el Evangelio de Cristo, haciendo así mi ambición predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no construir sobre el fundamento de otro hombre, sino como está escrito. Verán quienes nunca han oído hablar de él, y entenderán quienes nunca han oído hablar de él. Esta es la razón por la que tan a menudo me he visto impedido de ir a vosotros. Pero ahora que ya no tengo lugar para trabajar en estas regiones, y como he anhelado durante muchos años ir a ustedes, espero verlos de paso cuando vaya a España y ser acelerado de mi viaje ahí por ustedes, una vez que haya disfrutado de su compañía por un tiempo. Sin embargo, por el momento voy a Jerusalén con ayuda para los santos de Macedonia, y Acaya se han complacido en hacer alguna contribución para los pobres entre los santos en Jerusalén. Se complacieron en hacerlo, y de hecho están en deuda con ellos, porque si los gentiles han venido a compartir sus bendiciones espirituales, también deberían serles útiles en bendiciones materiales. Cuando, por lo tanto, haya completado esto y les haya dado lo que se ha recaudado, iré por camino de ustedes a España. Y sé que cuando llegue a ustedes, vendré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen junto conmigo en sus oraciones a Dios por mí,
para que yo sea librado de los incrédulos de Judea, y que mi servicio por Jerusalén sea aceptable a los santos, para que por la voluntad de Dios pueda llegar a ustedes con gozo y ser refrescado en su compañía. El Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Oremos. Dios eterno, nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque estás en el trono de la gracia esta mañana. Te damos gracias porque es un trono y porque todo el poder está en tus manos. Te damos gracias porque es un trono de gracia, porque ese poder se está extendiendo a los hombres para salvar y hacerlos nuevos. Y venimos porque toda autoridad le ha sido dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y porque esa autoridad nos ha mandado a ser discípulos, bautizar y enseñar todas las cosas que Él ha ordenado. Y venimos ahora a cumplir parte de esa gran comisión y enseñarnos unos a otros aquellas cosas que se revelan en el Evangelio, y pedimos que tu Espíritu Santo tome las cosas de Cristo y no las traiga. Te pedimos que una vez más, mientras nos sentamos a tus pies y buscamos ser tus discípulos en tu misericordia, nos hables una palabra que necesitamos escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Regresé de Berlín anoche, muy cansado, después de días que se extienden desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y así que cuando abrí Romanos, capítulo 15 anoche, tarde, que confieso que fue la primera oportunidad que tuve de mirar este capítulo, no pude ver el hilo a través del capítulo. Parecía estar compuesto de muchos pensamientos y palabras útiles. Y sin embargo no pude ver un hilo que lo atravesara. Así que dije, Señor, tendrás que mostrarme el hilo, y mostrármelo bastante rápido para que mañana por la mañana pueda mostrarlo. ¿Qué es lo que mantiene unido este capítulo? ¿Cuál es el tema del mismo? ¿Qué intentas decirnos a través de él? Dímelo y se los diré mañana por la mañana. Y mientras estudiaba esta palabra, el tema de la unidad cristiana me fue revelado. Y este hilo recorre las 3 secciones principales de Romanos 15. Y aunque la palabra unidad no se menciona aquí, se mencionan las palabras piezas y la palabra armonía. Sin embargo, puedo ver en todo lo que Pablo dice en este capítulo una preocupación de que el pueblo de Dios sea uno. Una preocupación por la comunión. Una preocupación por ninguna división innecesaria que arruine la comunión de aquellos a quienes escribió. Ahora seamos bastante claros. Hay algunas divisiones que son correctas y apropiadas. Hay algunas divisiones, aunque no felices, que sin embargo son necesarias en otros lugares. Pablo las menciona. Por ejemplo, dice que es necesario que los cristianos se dividan de aquellos que predican otro evangelio y niegan las creencias fundamentales del evangelio. Y es necesario dividirse de eso. También dijo que es necesario dividirse de un compañero cristiano cuyo comportamiento inmoral es un escándalo para el evangelio. Y nuevamente tiene lugar una división necesaria, una división que nuestro Señor nos ordenó hacer, sea para nosotros un gentil. Pero Pablo está tratando en el capítulo 15 con 3 tipos de división que pueden venir entre los cristianos, que son innecesarias e infelices y que nunca deberían ocurrir. Primero, de todas las divisiones espirituales. Segundo lugar, las divisiones raciales. Y en tercer lugar, las divisiones geográficas. Al final de este estudio les voy a hablar sobre unos 5 minutos sobre el Congreso Mundial de Evangelismo en Berlín, porque si hay un mensaje que dio ese congreso fue que estos 3 tipos de división no solo son innecesarios, sino que son inútiles y erróneos entre los cristianos. Pero vamos a hablar más de eso más adelante. El primer tipo de división entre los cristianos que es erróneo es una división de naturaleza espiritual entre cristianos fuertes y débiles. Nunca debería haber tensión entre estos dos. Y la responsabilidad de ver que permanezcan juntos
recae en el fuerte, no en el débil. Es el fuerte que debe preocuparse no por sus propios deseos, ni por sus propios deleites y placeres, sino por el hermano más débil. Ahora bien, esto por supuesto surge del capítulo 14, y la última vez que estuve con ustedes, que parece que fue hace una eternidad, estaba hablando del hermano fuerte y del hermano débil. El hermano fuerte que se siente libre en el espíritu para disfrutar de las cosas de Dios. El hermano débil que está lleno de inhibiciones sobre su dieta y su diario. Que siente que no debe comer esto o no debe comer aquello. Sí, que siente que no debe hacer esto o en días particulares. Ese es el trasfondo de esta primera exhortación. Es vital que en una comunión los fuertes y los débiles en la fe permanezcan juntos. Y aquellos que son robustos, esa es la palabra aquí, robustos en la fe, lo suficientemente fuertes para hacer muchas cosas que un cristiano débil no podría y no deberían hacer, no deberían considerar lo que son libres de hacer, sino deberían considerar lo que el hermano débil no es libre de hacer. Así que, por lo tanto, lo primero que nos dice Pablo aquí es que hay un deber de ayudar al hermano más débil y buscar agradarle a él en lugar de complacerse a uno mismo. Puede ser que mi fe sea lo suficientemente fuerte para hacer esto y hacerlo sin ser arrastrado por ello. Por otro lado, debo buscar no complacerme a mí mismo en lo que quiero hacer, sino considerar que hay un hermano débil que si hiciera esto sería engañado. Se sentiría culpable, sería herido en su fe y frenado en su progreso. Déjeme ahora decir directamente que complacer a otras personas no es hacer lo que quieren. De lo contrario, podrían malinterpretar que no debemos andar con una actitud relajada y tolerante y diciendo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga para complacer a tu prójimo? Complacer al prójimo es hacer lo que él necesita. Puede que no sea lo que él quiere, es hacer lo que es para su bien y lo que lo edificará y lo construirá. Un cristiano no agrada sus propios placeres ni los de su vecino, sino que busca agradar el bien de su prójimo. En otras palabras, si queremos tener la armonía correcta en la comunidad, el cristiano debe considerar todo el tiempo que es lo bueno para el bien de su hermano más débil, que lo fortalecerá, que lo edificará en la fe. Tengo el deber de ayudarlo para lo que es bueno, que puede que no sea lo que él quiere, pero será lo que necesite. Esa es la consideración. En segundo lugar, Pablo dice que si haces esto y sigues esta política, te vas a meter en problemas. Me temo que esto es cierto. Si buscas darle a tu prójimo lo que necesita en lugar de lo que quiere, entonces tarde o temprano serás impopular. Tarde o temprano los reproches caerán sobre ti. Tarde o temprano sufrirás. Pero si haces lo que tu prójimo quiere solamente, serás popular. Si buscas su bien, entonces habrá problemas. Aquí Pablo entonces dice que recuerden que Jesucristo no se agradó a sí mismo, sino que vino a agradar a los demás. Y eso no significa que hizo lo que querían que hiciera, significa que vino a hacer lo que necesitaban. Y por eso fue reprochado, por eso lo pusieron en una cruz, por eso lo escupieron, por eso le pusieron una corona de espinas en la cabeza, porque buscó agradar a su prójimo, hacer lo que necesitaban. Y dice Pablo, te meterás en problemas si haces esto, porque la persona que está tratando de trabajar por el bien de otro puede caer bajo reproche, como lo hizo el mismo Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer en esta circunstancia? ¿Debemos dejar de ayudar a nuestro prójimo? ¿Podemos ir de casa en casa hablando del Señor, invitando a la gente a la iglesia y diciéndoles que del Salvador porque queremos complacer a nuestro prójimo? Pero no le complace. Queremos ofrecerle el Evangelio y nos sentimos como el niño explorador tratando de hacer su buena obra del día, llevando a la anciana al otro lado de la calle cuando ella no quería cruzar. Pero él estaba decidido a hacer su buena obra. Me he sentido así yo, predicando el Evangelio. ¿No están tratando de ganar a su prójimo? Quieres complacer a tu prójimo haciéndole el bien y por lo tanto tu deseo más profundo es llevarlos al Evangelio y permitirles escuchar acerca de Cristo. ¿Pero eso les complace?
¿No caen sobre ti los reproches de los que reprochan a Dios? Por supuesto que sí. Dirán, sí, tenemos un maníaco religioso al lado siempre, empujando a través de tratados a través del buzón. Busco complacer a nuestro prójimo. Traerá reproche. ¿Cortamos nuestra ayuda cuando nos reprochan? ¿Cuando nos etiquetan? No, necesitamos hacer esto. Entonces una confiabilidad para seguir adelante, con firmeza. Necesitamos estímulo, necesitamos fuerza. ¿De dónde la obtenemos? La respuesta es este libro. Pablo dice, cuando buscas complacer a tu prójimo y el reproche regresa, si no quieren ese tipo de ayuda, entonces sigues buscando con firmeza complacerlos porque obtienes tu fuerza de las Escrituras. Si no volvieras constantemente a este libro, dejarías de intentarlo, complacer a tu prójimo, y dirías que no sirve de nada. Lo que intentes hacer para ayudarlos. No lo aprecian, no entienden que realmente los amas, que generalmente quieres que vengan al Señor. No lo aprecian. Así que voy a ir al otro lado. Pablo dice, sigue leyendo las Escrituras, y a través del estímulo de las Escrituras tendrás la esperanza de que saldrás adelante. ¿Cuánto tiempo debes seguir orando por tu prójimo? ¿Cuánto tiempo debes seguir buscando una oportunidad? Si lees las Escrituras regularmente, tendrás el estímulo y la esperanza de seguir adelante. Definitivamente hasta que se den cuenta de que estás buscando complacerlos y hacerlo para su bien, para edificarlos. Luego, en tercer lugar, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Por cierto, sobre el estímulo de las escrituras, acabo de leer acerca de Alexander White, quien cuando visitaba a uno de sus vecinos o una casa, solía dejarles una promesa de las escrituras, un solo versículo, y decía, pon eso en tu boca y chúpalo como un caramelo. Y siempre lo dejaba con eso. Él quería hacerles bien, él quería edificarlos, él quería complacerlos, y lo hacía a través del estímulo de las escrituras. Pero, ¿cuál es el objeto de todo esto? ¿Por qué debemos considerarnos unos a otros? ¿Por qué el fuerte debe ayudar al débil? ¿Por qué debemos tener esa esperanza entre nosotros que surge de una firmeza, una confiabilidad que viene de la lectura de las Escrituras? La respuesta es porque Dios quiere escuchar alabanza en armonía. Dios anhela escuchar a personas que alcen una sola voz al cielo y la glorifiquen juntos. Ahora, algunas personas tienen una visión privada de la adoración. Dirán, bueno, puedo adorar con la misma facilidad en casa, junto a la chimenea, que con un servicio en la radio o en televisión o incluso sin ello, con mi Biblia. Y si voy a la iglesia realmente no quiero tener mucha gente que me estreche la mano, no quiero quedarme a tomar una taza de té después. Quiero llegar a casa y pensar en lo que he oído y quiero orar solo con Dios. Ese no es el tipo de adoración que Dios quiere. Él quiere devoción pública cuando las personas con una sola voz elevan su alabanza a Dios. Eso es lo que hace necesario un himnario. Todos podríamos venir aquí y cantar lo que quisiéramos, y supongo que haríamos un ruido gozoso al Señor, pero no sería con una sola voz, ¿verdad? Cuando cantamos un himno buscamos proporcionar un canal para que toda esta congregación alabe y glorifique a Dios con una sola voz. Una voz. La armonía que Dios quiere no es necesariamente armonía musical. Puedes tener la armonía musical más perfecta en el coro de la iglesia. Esa no es la armonía de la alabanza. Es donde hay una voz, una palabra y una nota del órgano. Es la expresión de personas que están en un solo acuerdo, en un lugar que tienen una armonía interior, que quiere cantar con alguien más, que quiere adorar con ellos. No quiere arrastrarse a la adoración privada. Ama adorar con personas con una sola voz. Ese es el punto de tener un libro de oración. Extraño a algunas personas que no les gustan los libros de oraciones, parece que les gustan los libros de himnos. No veo diferencia entre cantar alabanzas a Dios y decir alabanzas a Dios, ambas de un libro. Ambas son canales útiles, pero si alguna vez se convierten en un sustituto de la armonía del corazón y simplemente repetir palabras al estilo de un muñeco, ya sea con música o sin música, eso no es lo que Dios quiere. Entonces Él dirá, quita las canciones y las asambleas solemnes, no las soporto. Las odio, son solo palabras. Pero donde un grupo de personas se ha unido lleno de armonía de Dios, los cristianos fuertes
y débiles juntos, queriendo ayudarse unos a otros para adorar, y luego alzar una voz juntos, es verdadera alabanza. Recuerdo haber hablado con un hombre que estaba casi de piedra, sordo, y solo pude comunicarme con él hablando a través de un tubo largo que había instalado en su chimenea. Y me senté en una silla y él se sentó en la otra, y le grité a través de ese tubo, y él me escuchaba, y le dije, ¿para qué vienes a la iglesia? Cada servicio, cuando no puedes escuchar lo que dice el predicador. Y nunca olvidaré lo que me dijo. En Lincolnshire, dijo, voy para intentar ayudar a otras personas a adorar. Dijo, yo mismo entiendo muy poco, no puedo oír lo que sucede, solo veo bocas moviéndose, pero dijo, creo que si estoy ahí y busco alabar a Dios, ayudaré a otros a alabar a Dios. Podría quedarme en casa, dijo. He sido cristiano durante 40 años, conozco bien al Señor. Puedo tener maravillosas devociones privadas, pero voy, dijo, para ayudar a los que no tienen esa experiencia, que no tienen esa adoración, y voy para animarlos a unirse a mí en la adoración. Pensé que esa era una actitud correcta. Lo que sea que haya obtenido del servicio este hombre fue dar algo al hermano débil en él. Y hay muchas personas que nunca abrirán la boca para cantar a Dios si no vinieran y lo hicieron alentados por otros a su alrededor, cantando con entusiasmo. Por eso cantas en el banco, tiene un efecto en la persona sentada en el banco contigo. Y si estás cantando de forma aburrida, si eres consciente de ti mismo de que no estás cantando, los afectará. Y un hermano más débil podría callarse y no alzar su gloria a Dios en el cielo con una sola voz. Bueno, este es el primer tipo de división que puede surgir entre el hermano fuerte que solo se considera a sí mismo y el cristiano débil que necesita ayuda. Y este es el punto de la adoración pública. Ese es el punto de la comunión. Ese es el punto de una taza de té después del servicio. No para que podamos subir a casa con nuestra pequeña bendición, sino para que podamos ayudar a una persona débil que necesita la ayuda de un hermano más fuerte, con la bendición de que el servicio pueda ser esa. Este es el punto de reunirse, este es el punto de darse la mano después de un servicio, este es el punto de hablar unos con otros. Y va directo al siguiente versículo que dice, darle la bienvenida unos a otros. La siguiente gran división que Pablo está considerando aquí es la división racial. Y la división racial más grande en todo el mundo y a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido la que existe entre judíos y gentiles. Ahora habla de Roma en particular, y en lugar de hablar de nuestros y nosotros, habla de ustedes y sus. Él sabe que la iglesia romana tiene una tensión en ella entre judíos y gentiles. Era inevitable. Déjenme recordarles lo que dije el primer domingo a la mañana. Estudiamos esta carta. La iglesia en Roma era originalmente un grupo de cristianos judíos. Algunos de ellos se habían levantado el día de Pentecostés en Jerusalén. Eran prosélitos de Roma. Y luego gentiles fueron convertidos y agregados a la comunidad. Luego los judíos fueron desterrados de Roma por completo y todos tuvieron que irse, y la iglesia romana se convirtió en puramente gentil. Años después, a los judíos se les permitió regresar a Roma, y regresaron, y la iglesia ahora terminó siendo una mezcla completa. Y tenían diferentes ideas sobre la comida y los días, sobre qué comer y beber, en qué días debían guardarse como días de descanso. Tenían diferencias de opinión, y la tensión judío-gentil tendía a dividir a la iglesia. Ahora Pablo tenía tres cosas que decirles sobre esta división. Primero dice que en su Salvador tienen el patrón para su actitud, el uno al otro. Recuerden esto, ustedes gentiles, recuerden que Jesús era judío. Y ustedes judíos recuerden que Jesús vino a salvar a los gentiles. Si recuerdan eso, entonces tu Salvador es tu modelo. Debemos recordar que nosotros los gentiles, como los judíos, necesitamos darnos la bienvenida. Necesitamos dar la bienvenida a los judíos, y uno de los discursos más conmovedores que tuvimos esta semana fue del delegado de Israel, y durante 20 minutos preparó a la iglesia cristiana para el antisemitismo durante más de 2000 años. Y se produjeron hechos bien documentados para mostrar que los cristianos durante 2000 años no habían recordado que Jesús era judío. Por otro lado,
estaba la otra cara de la moneda, porque en el Congreso había un cristiano árabe de la antigua Jerusalén, en Jordania, y un cristiano egipcio, y el judío fue llamado a aceptar como hermano a un egipcio y un árabe, y los vimos hacerlo, y los vimos unirse dándose la mano, amándose unos a otros, aunque todavía están en un estado de guerra fría entre sí, a través de fronteras de alambre, de púas. Ahora Pablo dice, el Salvador es tu modelo. Debes dar la bienvenida a todos a quienes el Salvador da la bienvenida. ¿Puedo darles otra ilustración de esto del Congreso? Estuve hablando con el reverendo Maynard James ayer por la mañana. Él es el líder de una pequeña iglesia en este país llamada la Iglesia del Nazareno. Algunos de ustedes pueden haber oído hablar de él. Un grupo de santidad con puntos de vista muy definidos sobre ciertas doctrinas cristianas. Y Maynard James me acercó ayer y me dijo, ¿sabes? Me ha pasado algo esta mañana, David, que me afectará para siempre después de este momento. Y le dije, dime, bueno, cuéntame. Él dijo, estaba en este servicio esta mañana cantando y el hombre que estaba a mi lado no tenía un himnario. Así que compartí mi himnario con él y cantamos juntos. Y mientras este hombre cantaba, miré su rostro. Estaba cantando en otro idioma. Estaba cantando en alemán. Pero miré su rostro y me sorprendió la alegría y el resplandor que emanaba. Y entonces Maynard James se volvió a este hombre y le dijo, ¿estás lleno del Espíritu? Y este hombre dijo, sí, lo estoy. Y Dios me ha dado el gran privilegio de ejercer dones carismáticos. Y Maynard James se regocijó en el Señor y dijo, ¿a qué iglesia representas, hermano? Dijo, soy uno de los observadores católicos romanos. Y soy el obispo y nombrado de cierta ciudad romana, alemana. Y Maynard James se quedó boca abierta y dijo, aprendí una lección profunda. Una cosa muy profunda. En este momento dijo, era mi hermano, así que puse mis brazos alrededor de los suyos y en el mismo ejercicio del Espíritu cantamos juntos en nuestros diferentes idiomas. El Salvador le había dado la bienvenida. Y sea cual sea la etiqueta denominacional de un hombre, si ha recibido el Espíritu Santo y está ejerciendo dones espirituales, no puedes sino aceptarlo como un hermano. Eso no lo aceptaba porque era católico romano, o lo rechazaba porque no lo era. Era aceptar a alguien en quien el Espíritu Santo estaba obrando. Y este tipo de reconocimiento fue una de las características llamativas de este Congreso. De hecho, no se discutieron denominaciones, no vinimos a discutir denominaciones, cómo unirlas, vinimos a reconocer la obra del Espíritu Santo en cada una. Y así seguramente fue. Hablé con un judío, me estoy saliendo de mis notas, pero me perdonarán. Estoy recordando la última que enseñé. Hablé con un judío que había sido perseguido por los nazis. Un judío que vio a su familia masacrada en Polonia. Un judío que simplemente se salió con su vida. Un judío que estaba ahí convertido, lleno del Espíritu, y estaba compartiendo con nosotros algo de cómo el Señor tuvo que quitar el odio hacia los alemanes de su corazón. Por hablar con gente en ese congreso, cómo el Señor tuvo que limpiarlo de amargura y resentimiento. Y me contó algunas de las cosas que le habían hecho, algunas de las cosas por las que había pasado. Y sin embargo, allí estaba, amando a los alemanes. Ahora, toda la base de esto era simplemente el versículo 7 de Romanos 15, que si Cristo ha acogido a este hombre, entonces denle la bienvenida. Denle la bienvenida, es positivo, no solo dice admítanlo, déjenlo entrar, dice denle la bienvenida. Algunas personas dicen que se sienten desanimadas por una iglesia que los recibe cálidamente. Yo digo que se desanimen. La iglesia debería ser una iglesia que dé la bienvenida. Que le diga a alguien, te queremos como Cristo quiso a la gente. Si Cristo te ha acogido, entonces te damos la bienvenida. Sea cual sea tu etiqueta, sea cual sea tu antecedente, si posees el Espíritu Santo, entonces Cristo te ha dado la bienvenida cálidamente. Él te quería, sin importar lo que se dijera sobre Cristo. Era amigo de pecadores y recibió la crítica. Es un glotón, es un bebedor de vino, porque se mezcló con la gente que quería salvar. Ahora Pablo dijo, noten que Cristo se hizo judío para ayudar a los gentiles.
Recuerden que Cristo se hizo judío para ayudar a los gentiles. La segunda cosa que nos ayudará a superar esa barrera racial de judíos y gentiles es, primero, que el Salvador es nuestro modelo para esto, al dar la bienvenida a ambos. Y cuando miramos alrededor del Congreso y vimos los diferentes colores y las diferentes nacionalidades, ¿saben? Estaba en una habitación con un grupo de 25 personas. Estábamos discutiendo juntos, había 25 personas. Como sucedió, cada uno de ellos era un bautista, pero olvídense de eso. Fui alrededor de 25 personas y les dije, ¿de dónde son? Y esto es lo que obtuve. Yugoslavia, China, Suiza, Estados Unidos, Jordania, Canadá, Nueva Zelanda, Líbano, Camerún, Pakistán, México, Francia, Nicaragua, Jordania, Japón y Sudáfrica. En un grupo de 25 personas. Y no había diferencia racial ahí. Y fue maravilloso ver cómo se superó el abismo. Nunca voy a olvidar ver a los dos indios Alca de Sudamérica estrecharle las manos a uno de ellos. ¿Alguna vez le has estrechado la mano a un asesino y lo has mirado en la cara y has visto el amor de Dios en sus ojos? Es una experiencia única. Pero después de que los Alcas terminaron de hablar, una noche, un africano de Nigeria, creo que estaba sentado en el auditorio, como hemos aprendido a llamarlo ahora, saltó de su asiento, saltó a la plataforma, corrió sobre la plataforma y abrazó a los Alcas. Era tan negro como el carbón. Y los abrazó espontáneamente en medio de una reunión, frente a 1200 personas. Simplemente no pudo contener el amor. El Salvador es nuestro modelo. Él los recibió. Y aunque es cierto que era judío, y aunque fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y aunque vivió y murió en la tierra de los judíos, también lo hizo por los gentiles. Cristo hizo, y antes de que Cristo hiciera que las Escrituras dieran una indicación muy clara a cualquiera que las leyera correctamente, de que la intención de Dios desde el principio era que los gentiles fueran parte de todo su propósito. Para todo el mundo. Y Pablo ahora cita 4 pasajes de cada sección de las Escrituras judías, de la ley, Deuteronomio, de los Salmos, Salmo 18 y Salmo 117, y del profeta Isaías 11, y 4 veces muestra que el Antiguo Testamento es un libro para gentiles, y un libro sobre gentiles. Una de las pocas veces en que Jesús se enojó mucho fue cuando fue al templo un día y vio el patio exterior de los gentiles, tan bullicioso y ruidoso que nadie podía orar en él. Y era el patio para los gentiles. Y dijo que este debía ser una casa de oración para todas las naciones. Y han mantenido sus atrios judíos tranquilos para la adoración y han convertido el atrio gentil en un mercado de locos, una cueva de ladrones. Y la ira de nuestro Señor en esa ocasión reveló que Jesús sabía perfectamente que el propósito de Dios era que los gentiles hicieran lo mismo. ¿Saben? Según mi conocimiento, había solamente 2 judíos de los 1264 delegados en Berlín esta semana. Y mientras miraba a los gentiles, me di cuenta del propósito de Dios detrás de esa reunión, de que a nosotros los gentiles se nos permitiera vivir y compartir con los judíos. Pero todo está ahí en el Antiguo Testamento. La Escritura sentó el precedente. Si Jesús vino a darnos el modelo, y después de que Jesús vino, fue el Espíritu Santo quien dio el poder para hacerlo. En el primer momento de la venida del Espíritu Santo, se dio una señal de que aquí había algo para todas las naciones, porque los judíos hablaban todos los idiomas bajo el cielo. Eso fue asombroso. Los judíos no se molestaron en aprender todos los idiomas bajo el cielo, pero aquí estaban hablando. Ayer por la mañana, en ninguna... ¿Dónde estoy? El viernes por la mañana. El viernes por la mañana llegó el clímax del Congreso y nunca ha estado en algo parecido. Tuvimos un discurso del Dr. Billy Graham, que fue el presidente de la mayoría de las sesiones, que fue una palabra de Dios y fue directo a nuestros corazones. Y luego, después de que terminó el discurso, simplemente nos invitó a responder a Dios. Y las 1200 personas en el salón, el Congreso,
a un par de cientos de yardas del muro de Berlín, que corta una ciudad y un continente por la mitad, 1200 delegados cayeron de rodillas y oraron. No uno tras otro, sino oraciones de toda la asamblea ascendieron en voz alta al cielo. Algunos oraban en su propio idioma, otros en otro, y otros en idiomas que nunca habían aprendido. Pero el Espíritu Santo descendió, y de esa asamblea subió no un murmullo de voces, sino una sola voz, aunque se oían idiomas de muchos tipos diferentes, de por todas partes. Durante 20 minutos, todo un congreso de 1200 delegados confesó su pecado e imploró a Dios que derramara su bendición sobre un mundo que la necesita desesperadamente. Es muy conmovedor, de hecho. Fue el poder del Espíritu Santo lo que permitió que eso se hiciera. Y tantos idiomas, tantas personas diferentes orando a la vez, y sin embargo había una armonía, una mezcla del poder del Espíritu que trajo exactamente lo que describe el versículo 13. Describe a personas llenas de todo gozo y paz al creer, para que por el poder del Espíritu Santo abundan en esperanza. Y abunden en esperanza, lo hicimos. Y nos llenamos de gozo y paz al creer. Estábamos por el poder del Espíritu Santo el viernes por la mañana. Esa es una experiencia que pocos de nosotros podremos olvidar. Fue otro Pentecostés con toda seguridad. Y el Espíritu Santo se derramó sobre esa asamblea de una manera única. Terminamos cuando Billy Graham dijo, y toda la gente dijo, y un poderoso rugido amén se levantó con una sola voz. Casi levantó el techo, pero estoy seguro de que conmovió el cielo. Bueno, me estoy alejando de mi guión otra vez. El Salvador es nuestro patrón para unir las diferencias raciales del pueblo de Dios en uno. La Escritura es nuestro precedente para ello. Está diseñada para los gentiles a través de los judíos, y el Espíritu es nuestro poder. ¿Por qué todo esto trae esperanza? Por esta sencilla razón. Esa esperanza mira hacia adelante y todos estaremos juntos en el cielo. No habrá una sección judía y una sección gentil en el cielo. No habrá una sección bautista en el cielo. ¿No piensan en eso? La palabra no aparecerá ahí, excepto en retrospectiva y en acción de gracias. Pero allí estaremos. Todos seremos uno en Cristo Jesús. Él ha derribado el muro intermedio de separación y hay una ceguera total de color entre el pueblo de Dios. Me emocioné con la declaración final emitida en el Congreso, que incluía estas palabras. Rechazamos la noción de que los hombres son desiguales debido a la distinción de raza o tipo. En nombre de las Escrituras y de Jesucristo, condenamos el racismo, donde sea que aparezca. Pedimos perdón por nuestros pecados pasados, al negarnos a reconocer el mandato claro de Dios de amar a nuestros semejantes, con un amor que trasciende toda barrera humana y prejuicio. Buscamos, por la gracia de Dios, erradicar de nuestras vidas y de nuestro testimonio todo lo que le desagrada en nuestras relaciones unos con otros. Y extendemos nuestras manos unos a otros en amor. Y esas mismas manos se extienden a los hombres en todas partes, con la oración de que el Príncipe de la Paz pueda pronto unir nuestro mundo únicamente dividido. No había absolutamente ninguna distinción racial en absoluto, y nos sentamos a los pies de hombres de todos los colores. Tal vez la bendición espiritual sobresaliente para todos nosotros fue un discurso de un pakistaní, y pedí una grabación de eso, y un domingo quiero que lo escuchen, en lugar de mí, un pakistaní, Chandu Ray, que trajo a toda la conferencia de rodillas ante Dios, con absoluta humildad. Un pakistaní. Sus padres eran hindúes. Habían sido, o eran musulmán. Bueno, y él era solo un cristiano de primera generación. Había estado en el lado receptor del trabajo misionero de una iglesia que ha existido por 1000 años o más. Y sin embargo estaba enseñando a cada uno de nosotros. Llegó a la tercera división, que nuevamente surge
en lo que tuvimos estas noches, una división geográfica. Y Pablo ahora se vuelve muy personal. Yo y mí, dice. Se da cuenta de que está escribiendo una carta a una iglesia de la cual no es el pastor y que no encontró nunca la visitó. Dijo, lo siento, no me estoy dejando llevar. Estoy predicando y enseñando y debería hacerlo, pero soy muy audaz porque dijo, sé que mental y moralmente ustedes no dependen de mí, que tienen suficiente bondad y conocimiento para instruirse unos a otros. Dijo, no estoy tratando de enseñarles, solo les estoy recordando, pero he sido audaz por 3 razones. He sido audaz para decirles todo esto. Fíjense, debe haber sido una gran iglesia para que les dijera que todo lo de los romanos era solo un recordatorio de lo que ya sabían. Debieron haber tenido una enseñanza tremenda. Pablo dijo, acabo de tener que recordarles todo esto. Que todos estos estudios de Romanos también hayan sido recordatorios para ustedes y que yo he sido muy audaz en decir estas cosas. Bueno, dijo 3 cosas. En primer lugar, mi autoridad para hablarles así es la gracia de Cristo. Y aquí usa los términos del sacerdocio del Antiguo Testamento. Y les da a cada uno de ellos un significado cristiano. Dice, soy ministro de Cristo Jesús. Y la palabra ministro significa alguien que ministraba en el templo. Pero él es de Cristo Jesús, no del templo. Dice, soy sacerdote. Pero sacerdote del Evangelio, no del templo. Dice, tengo que hacer una ofrenda para ser como sacerdote, pero es una ofrenda de los gentiles, no de sacrificio. Y tengo que ser santificado, pero es por el Espíritu Santo, no por sangre. Y aquí dice, sigo siendo judío en mi pensamiento, pero mis términos y pensamientos judíos se han llenado de comprensión cristiana. Soy sacerdote del Evangelio. Soy ministro de adoración, pero no del templo, un ministro de Jesucristo. Mi ofrenda no es un cordero muerto, son los gentiles, a quienes he ganado por el Señor. Y es esta gracia que me ha sido dada, que es mi autoridad para hablarles. En segundo lugar, mi ambición es predicar el Evangelio, donde nadie más lo ha predicado. Note que él es orgulloso y humilde. Él dice, estoy orgulloso de mi trabajo, pero solo me jacto de lo que Cristo ha hecho a través de mí. No me jacto de lo que yo he hecho. Él dice, he predicado en palabra y obra. No solo vine con una declaración del Evangelio, vine con una demostración del poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que sentimos en este congreso fue que nuestro evangelismo ha sido demasiada palabra y muy poca obra. En el sentido de que el Evangelio debe venir no solo en declaración de verdad, sino en demostración de poder. Y hubo quienes en el Congreso cuyo evangelismo ha sido acompañado de señales y maravillas del Espíritu Santo y que tenían algo que enseñarnos a todos aquí. Esperar grandes cosas de Dios, grandes cosas para Él y mostrarle a la gente el poder, así como contarles el poder del Espíritu Santo. Pero la ambición de Pablo, detrás de su misión, era esta. Quiero ir a donde la gente no ha escuchado el Evangelio. Una de las cosas más terribles en este congreso fue que había un gran reloj y en lugar de manos tenía una fila de figuras y hacía tic-tac y se amplificaba a través de altavoces por todo el edificio y donde quiera que ibas escuchabas este clac-tac del mecanismo del reloj. ¿Saben qué era? Cada vez que el reloj hacía tic-tac, había una persona más en el mundo. No eran solo los pájaros, era el aumento de la población. Y el reloj se puso en marcha cuando comenzamos el congreso y las cifras comenzaron a acumularse. Estas no eran solo personas que nacían, estas eran las personas en el mundo por encima de la cifra cuando comenzamos, de modo que los nacimientos y las muertes se contabilizaban, pero había más nacimientos que muertes, y esos eran los nacimientos, por encima de las muertes. Y cada vez que pasábamos junto al reloj, la cifra se hacía más grande, y cada vez más grande. ¿Saben qué era cuando salimos? Déjenme encontrar los datos. Cuando detuvimos el reloj, como el clímax de nuestro congreso para realizar nuestra tarea de ganar el mundo para Cristo, decía 1.764.216 personas más. Había en el mundo de las que había cuando comenzamos el congreso. 1.700.000 personas más. Y la población mundial está creciendo 15 veces más rápido que la Iglesia Mundial. Esa era nuestra tarea.
Había hombres ahí cuya ambición era predicar donde nadie había predicado. Fue muy conmovedor conocer a Rachel Saint, que cuando su hermana Nate Saint fue asesinada por los Alcas, dijo, voy a ir a los Alcas y los voy a alcanzar. Y ella fue quien trajo a estos dos al Congreso. Ahora están alcanzando a sus tribus compañeras. Y fue interesante escuchar a uno de ellos decir a través de la interpretación de Rachel Saint, quiero ir y alcanzar a la tribu río abajo y decirles sobre el amor de Dios. Y ese es el hombre que nos dijo también a través de la interpretación de Raquel que 10 años antes su ambición era ir y matar a la tribu de río abajo. Tal es la gracia de Dios. Ahora, la ambición de Pablo es ir a donde no estuviera el Evangelio. Por eso cubrió el Mediterráneo. Y quiero que se den cuenta de que su ambición no era predicar a cada alma. Dijo, voy a completar mi tarea cuando haya establecido una iglesia en el centro de cada provincia y área. Predicó en la capital de cada provincia romana, en el Mediterráneo oriental. Se fue a trabajar allí y los dejó para evangelizar el distrito. La política de Pablo era convertir en la ciudad a alguien y dejar que después ellos se cuidaran solos. Y es una buena política. Por eso dice, terminé de evangelizar el Mediterráneo oriental. Establecí el evangelio en cada provincia y ahora están extendiendo su mano, lo cual hicieron, como sabemos. Ahora dice, estoy listo para ir al oeste y voy a pasar por Roma hasta España, el punto más occidental. Comenzó en Jerusalén, quería ir a España. ¿Qué ambición tenía? Cuando David Livingstone se unió a la Sociedad Misionera en Londres, la Junta de la Sociedad le dijo a David Livingstone, ¿a dónde te gustaría ir como misionero? Él dijo, a cualquier lugar, siempre que sea hacia adelante. Así que lo enviaron a Sudáfrica y el humo de 1000 aldeas, Bantu en el norte, lo atrajo. Y David Livingstone fue pionero en esas áreas. Un hombre de Borneo, creo que era Borneo o Indonesia, nos dijo que en su país hay 700 idiomas diferentes. Más de una cuarta parte de los idiomas del mundo están en ese país. Y solo 40 de ellos tienen quizás una porción de las escrituras en su propio idioma. Y el trabajo de los traductores de la Biblia de Wycliffe nos llamó la atención en ese momento. Esa era la misión de Pablo, de predicar. Él venía a Roma, no porque después de 20 años de trabajo pionero quisiera predicar con miras a establecerse en un buen pastorado en Roma. Dice, estoy de paso, quiero ir a España. Finalmente, Pablo menciona el regalo que había dispuesto para que las iglesias enviaran hacia Jerusalén. Dios mío, el tiempo está en contra de mí esta mañana. Pero permítame señalar que Pablo enseñó a sus conversos a dar, no a recibir. Cuando él plantaba una nueva iglesia, no volvía a la iglesia base y decía, deme plata para esta nueva iglesia. Iba a la iglesia nueva y les decía, den para la iglesia local. Han recibido ayuda espiritual de ellos, devuelvan ayuda material. Eso es muy interesante. La política misionera que tenía. Les enseñó a dar a quienes les habían enviado misioneros, no al revés. Y una de las cosas que salió a la luz en el Congreso fue que esto apenas está comenzando a ser aprendido por las iglesias misioneras. Pero él dijo, han recibido de los judíos bendición espiritual, y muchos de ellos ahora están sufriendo en Jerusalén. Persecución y hambre, y había que darles. Si han recibido bendición espiritual de alguien, devuélvanle bendición material. Una forma práctica de mostrar la gratitud. Usa esto también en 1 Corintios 9 para apoyar el ministerio. Si han recibido bendiciones espirituales de un hombre que ha predicado, muestren su gratitud enviando bendición material en la dirección opuesta. Me gusta la historia del hombre en la reunión de oración que oró, Señor, mantén a nuestro pastor humilde, lo vamos a mantener pobre. No dije esto aquí, pero los pobres no habrían tenido nada que ver con una oración como esa. Los judíos nos dieron el evangelio, los judíos nos dieron una bendición espiritual, enviemos un regalo de regreso. Y él dijo, antes de ir a Roma, regresaré a donde comencé. De regreso a los judíos, de regreso a Jerusalén, de regreso a la iglesia original, y quiero que acepten este regalo de los gentiles. Esto mostrará unidad. Las barreras geográficas caerán cuando el dinero fluya de una parte de la iglesia a otra y nuestras donaciones
no solo a nuestra propia iglesia, sino a las misiones. Debemos dar a los cristianos que están lejos. Es una expresión de la ruptura de las barreras geográficas. En un momento del congreso, el organizador se acercó al micrófono y dijo: algunos de nuestros hermanos de estas otras tierras, del sudeste asiático y otros lugares, no tienen suficiente dinero para los gastos diarios de vivir aquí en Berlín. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Inmediatamente los regalos se derramaron para estos hermanos, para ayudarlos. Esto fue una expresión de unidad. No hay barreras geográficas cuando nuestras finanzas se limitan a las necesidades locales. Entonces mostramos que tenemos barreras geográficas. Pero Pablo vio que el dinero puede ser un canal de unidad a las partes distantes del mundo, unidad entre los cristianos, y así le dijo a los romanos, finalmente: oren mucho para que acepten mi regalo. El regalo de estos cristianos gentiles. ¿Saben que dar requiere recibir, y la gracia de dar debe ser igualada por la gracia de recibir? Y creo que la segunda gracia es la más difícil. Es más bendecido dar que recibir, pero es más difícil recibir que dar. Y Pablo dijo: quiero que se esfuercen en oración para que cuando lleve un regalo de creyentes gentiles a judíos, lo acepten con gracia. Y así cimenten el dar y el recibir. Es cuando aprendemos a recibir con gracia, así como a dar con gracia, descubrimos realmente la unidad de la comunidad. Y cuando rompemos estas barreras. Bueno, esta mañana me temo que ha sido muy breve. Y se darán cuenta de que, ¿por qué? No he tenido tiempo para hacer más que esto. Solo resumo algunas ideas. No hay barreras espirituales entre cristianos fuertes y débiles. No hay barreras raciales entre cristianos. No hay barreras geográficas en Cristo. No hay este ni oeste en Él, ni sur ni norte, sino una gran comunidad de amor por toda la tierra. Amén.